bienvenidos a este tiempo. Esperamos que puedan disfrutar tanto como nosotros lo estamos haciendo en la libertad del Espíritu, hermanos. Amén. En la libertad del Espíritu. Allí donde el Señor nos quiere que disfrutemos su palabra, ¿sí? Saludos, amados hermanos. Damos gracias al Padre por este tiempo, por estar congregados en su nombre y reconociendo que Él es, como dice Gustavo, primero en todo. Si nosotros honramos al Señor, es realmente cuando nosotros podemos ver la manifestación de Él en nosotros, ¿sí? Porque decimos Señor, Señor, pero Él dice, ¿dónde está mi honra? No basta con decir, sino que significa honrarlo. Y queremos a nuestro Padre honrarlo en este día y cada día del año. No es en sí una fecha, sino que en este tiempo y cada minuto, cada segundo, que de Él sea nuestra adoración, nuestra vida y que se muestre que Él es primero. Amén. Sea en este año así manifestado. Amén. Amén. Qué bueno. Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo por esta transmisión dentro de la ciudad, fuera de la ciudad y fuera de la nación. Un abrazo a cada uno de ustedes y un buen comienzo de año 2023. Se llama esta palabra Expansión 2023. ¿Sí? Quiero que levante su manito derecha y fuertemente diga con nosotros, Expansión 2023. Ahora, nosotros hemos hablado muchas veces acerca de cómo la luz trae separación de la tiniebla. Amén. Lo tiene claro, ¿no? Como empieza en Génesis. Y eso es totalmente correcto. Pero no solamente la luz trae separación de la tiniebla. Vamos a hablar esta mañana cómo la expansión la vamos a recibir, vamos a mirar desde una perspectiva diferente de lo que hemos hablado en los últimos años. ¿Le parece si me acompaña en una palabra de oración? Padre, gracias damos en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Gracias, papá. Bendecimos este comienzo de año, este primer día del año. Y declaramos que se ha redimido, Señor. Y aquí empezamos dando primicia en este año, en esta primera reunión, Señor. Damos este día para ti, Señor. Lo hemos apartado para estar aquí contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Porque la Escritura dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Que tú te gozas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos redarguye, que nos insta, que nos revela la palabra. Y, Señor, queremos declarar desde este primer día del año, la primera reunión de congregación de día domingo, que queremos pasar del logos al rema y del rema al dabar, Señor. A esa revelación, Señor. No queremos quedarnos solo en la lectura de la Escritura. Queremos ver lo que hay en el espíritu de la palabra. Cuánto eso nos ayuda a mirar más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver al leer la Biblia. Que el logos se convierta en un rema, esa palabra revelada. Pero que aún ese rema pase a ser un dabar. Gracias, papá. Bendecimos tu santo nombre. Amén. Amén. Ahora, les decía que hemos enseñado y hemos aprendido cómo la luz trae separación. ¿Cómo sabemos eso? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y hubo separación. Pero Dios creó la expansión también. Y la expansión fue creada en un inicio para separar las aguas de las aguas. Vamos a la palabra en Génesis 1:6, por favor, y mire lo que dice aquí. Recuerde, usted busque su Biblia. Para los que nos están siguiendo por esta señal, va esta palabra a la pantalla y dice así.
Entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas que esté separando las aguas de las aguas. Vamos, diga conmigo, haya una expansión, vamos. Aquí se crea la expansión. Y note que ya estamos hablando aquí en Génesis capítulo 1, verso 6. Aquí ya fue creada la luz. ¿Sí? Sea la luz. Ahora, aquí no está creado el sol ni la luna todavía, cuando dice Dios sea la luz. Quiero que entienda esa parte. Eso se crea después. Ahora, Dios dice, hay una expansión en medio de las aguas que esté separando las aguas de las aguas, o sea, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Ahora, mire lo que significa la palabra expansión en el original. Es un término que hemos venido aprendiendo en los últimos años. Va a la pantalla y la palabra expansión es la palabra raquía. Algunos dicen la raquia. Raquía, que significa expansión, significa firmamento, arco visible, arco del cielo, en fin, firmamento. Entonces, cuando nosotros miramos hacia el cielo, estamos mirando ¿qué cosa? La raquia, estamos mirando la expansión. ¿De acuerdo? Ahora, Dios puso separación entre la luz y las tinieblas. ¿Qué usó para hacer esa separación? Luz, correcto, la luz, ¿de acuerdo? Ahora, Dios puso separación entre las aguas a través de ¿qué? Lo dijimos hace un momento. ¿Qué usó Dios para poner separación entre las aguas? Eso, la expansión, no lo dude, la expansión. Esto ocurrió en el día 2. Dios creó la expansión en el día 2. Interesante. Ahora dice Génesis 1, 7 y 8. Mire lo que dice aquí. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así, y llamó Elohim a la expansión cielos, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así, y llamó Elohim a la expansión cielos. Y hubo tarde, y hubo mañana, día segundo. En el día 3 es que Dios va a crear el sol, la luna y las estrellas. En la expansión que fue para dividir o para separar. Entonces aquí aprendemos la primera perla de este año. No solo la luz trae separación, la expansión también. ¿Me está siguiendo? La expansión también crea separación. Ahora, vamos a entrar a profundizar en un minuto, pero quiero invitarlo a que leamos Génesis capítulo 1, versos 14 al 19. Y presten mucha atención a esto, ¿sí? Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años, y sean como luminarias en la expansión de los cielos, para brillar sobre la tierra. Y fue así, y Elohim Aleph Tav constriñó dos grandes maldiciones, en la lumbrera mayor Aleph Tav, para dominio del día, y en la lumbrera menor para dominio de la noche. Y Elohim colocó las estrellas en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra, y para dominar durante el día y la noche, y para dividir la luz de la tiniebla. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Quiero que note aquí lo siguiente. En la traducción de la Biblia textual, la cuarta edición, no dice el sol ni la luna, sino que dice maldiciones. ¿Sabe qué? La primera vez que yo leí esta traducción, no la Biblia textual, fue una Biblia
que compramos en Jerusalén, ¿recuerdas? Había una librería a la que pudimos entrar y habían unos pocos ejemplares. Entonces compramos, era una Biblia hebrea en español. Usted sabe que la Biblia hebrea no se lee de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Así se escribe y así se lee. Y obviamente que ellos pues no tienen el nuevo pacto, ¿no? Solo se quedan con el antiguo pacto, tal cual. Entonces yo empiezo a leer y me encuentro con que no decía el sol ni la luna, sino que decía, y creó Elohim en la expansión maldiciones. Este es un tema más grosso, mi amado hermano, al que no voy a tocar ahora porque esto amerita profundizar y esto es como para hacer una escuela de hablar de ese tema. Y no es el punto en este momento, solo quería aclarar por qué en esta traducción dice así. Ahora, estábamos diciendo hace un momento que no solo la luz trae separación o división, la expansión y la luz van juntas. Así que la expansión también trae separación. No solo de las aguas, sino que también están puestas la expansión. Ahí está el sol y la luna y las estrellas para señalar ¿qué cosa? Tiempos. La expansión señala tiempos. Segunda perla, ¿sí? ¿De acuerdo? La expansión señala tiempos. Ahora, para nosotros, por lo general, hablar de expansión es un sinónimo ¿de qué? De crecimiento, crecimiento numérico, crecimiento económico, crecimiento material, crecimiento académico. ¿No es así? Así usted dice, me estoy expandiendo, ¿no? O usted dice, voy a expandir mi casa. Voy a tumbar una pared, voy a hacer más allá, qué sé yo, cambia de carro, o le aumenta una puerta a su carro, algo usted hace, ¿no? Ahora, y si bien es cierto, la expansión se aplica para estas cosas, sí, ciertamente sí. La palabra expansión va más allá, mis amados hermanos, de lo numérico, de lo material y de lo económico y de lo académico. Y aquí es donde vamos a entrar a la médula de esta enseñanza. Cuando yo me presenté al Señor en oración preguntando, ¿cómo empezamos el año? ¿Con qué palabra desatamos la voz para la iglesia, para hablarle a la nación? Cuando estaba orando, yo decía, Señor, yo he predicado de expansión muchas veces, porque cada año hemos hablado de expansión. Entonces Dios me hizo ver que había algo que no estaba completo y que era necesario tumbar todo lo anterior para poder realmente nosotros, diga conmigo, experimentar, vamos, la verdadera expansión. La verdadera expansión. Ahora no estamos hablando de abdomen más grande, ¿no? No es esa expansión. Ay, me he expandido, pastor. ¿Por qué? Porque tuve que comprar una talla más. ¿Ok? No esa es la expansión de la que yo quiero que hablemos. Debemos empezar a ver la expansión como algo interno. Y no solamente como algo externo. Y es en esa dirección que vamos a soltar esta voz y esta palabra para este año 2023 que ya empezó, sin dejar de lado lo antes mencionado. ¿Qué es lo antes mencionado? Lo académico, todo lo que ya dijimos, ¿no? Sin embargo, vamos a mirar este tema con otra perspectiva, con una visión diferente. ¿Por qué? Mire, mi hermano, si nosotros solamente vemos la expansión como algo externo, hay algo que el Señor me hacía mirar, y es que no habrá firmeza en lo que nosotros edifiquemos, por más grande que parezca. Y yo no quiero empezar a poner ejemplos de casos y cosas, porque no viene al caso en este momento, pero bien podría hacerlo para demostrar lo que le estoy diciendo. No porque alguien esté experimentando expansión externa, significa que eso que está expandiéndose va a ser duradero.
Yo soy testigo de ministerios que desaparecieron literalmente de la faz de la tierra, de la faz de la ciudad, de la faz de esta nación. Congregaciones enteras. Por un grave detalle o por un simple detalle, no hubo expansión interna. Y eso es lo que el Señor quiere que corrijamos, empezando este primer día del año y por lo que resta de este 2023 y en adelante. Ahora, esta es la palabra entonces que recibimos del Señor para este 2023, es que la expansión va más allá de lo externo. Debemos empezar a mirar la expansión internamente. Ahora, si nosotros miramos en las Escrituras ejemplos de personas que tuvieron una expansión en su interior, ¿cuáles serían, por ejemplo? Le voy a nombrar unos cuantos. Por ejemplo, Elías, ya vamos a ver eso, Job, Pedro, Pablo, y quizás usted tenga otro en la lista, pero no vamos a poder abordar a todos ellos. La pregunta del millón aquí es, ¿cuándo fueron esos momentos precisos en los que nosotros podemos decir que todos estos varones que nombré tuvieron una expansión interior? O sea, en su alma, en su carácter. Usted recordará en las Escrituras que Elías era el hombre de Dios del momento y había pedido a Acab, uno de los reyes más perversos de la historia de Israel, no solo porque haya sido un pésimo rey, sino porque su mujer Jezabel era una mujer tremendamente abominable, a más no poder. Y Elías es ese hombre que convoca a 400 profetas de Baal, 450 de Baal y 400 profetas de Acera en el monte Carmelo, y que la historia nos dice que finalmente los pasa a filo de cuchillo a todos, los degolló. Y eso usted lo puede encontrar en Primera de Reyes 18-19, solo como una referencia. Y esto nos lleva a pensar qué valiente que era el profeta Elías, hermano. Tremenda unción, tremendo poder. Mientras los profetas de Baal y Acera se cortaban la piel, derramando sangre para abrir los cielos del inframundo, no le funcionó. Aparece Elías, todo chévere, y dice, pongan ahí la ofrenda, el animal para el sacrificio, y le hizo tirar agua, y no es suficiente, más agua. No, pero ya está bien mojadito, más agua. Y él ora y Dios responde por fuego. Dígame, hermano, si eso no es expansión. Tremendo ministerio. ¿Quién no quiere tener un ministerio así, hermano? Tenaz. Después de ese evento, es que él pasa cuchillo a todos esos profetas que comían en la mesa de Jezabel, lo dice la Biblia. Sin embargo, un capítulo después, vemos cómo la amenaza de una mujer llamada Jezabel hizo que el profeta Elías, que había matado a 850 profetas inicuos y perversos, hijos de Belial, de pronto está huyendo porque temió a las amenazas de Jezabel. ¿Cómo se llama eso? ¿Desvarío mental? ¿O que era bipolar? O sea, se le olvidó tan fácilmente que Dios puede hacer llover por fuego. Puede hacer llover fuego. ¿Qué pasó allí? Bueno, vamos a descubrir entonces cuál fue la expansión interna de este varón. Ya le conté el contexto rápidamente. ¿Estamos claros? Vamos a Primera de Reyes capítulo 19, versos 3 y 4 y empecemos a mirar qué pasó con este hombre. Vamos. Y él tuvo temor y se levantó y huyó para salvar su vida y llegó a Berseba, que es de Judá, y dejó allí a su siervo.
Y él se fue solo al desierto, donde anduvo todo un día, y llegó y se sentó debajo de un enebro, y ansiando morir dijo: basta ya, oh Jehová, quítame ahora la vida, porque no soy mejor que mis padres. Porque no soy mejor que mis padres. Aquí vemos al hombre de Dios que, hermano, tremendo ministerio. Imagínese, profeta Elías visita tu ciudad. Lleno total en el estadio, hermano, no lo dude. Multitudes afuera esperando entrar. Hace llover fuego, tenaz, hasta ahí todo bien. Cierra el telón de ese acto, abre el telón del segundo acto, Elías está huyendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos explicar que un hombre de esa talla, con tremendo ministerio, yo nunca he visto un ministerio, o al menos mis ojos no lo han visto, de algún hombre de Dios que haga llover fuego? Yo no he visto eso. Pero Elías lo hizo. Dios respondió. No lo hizo Elías, el poder de Dios. ¿Cómo explicamos que este hombre con tremendo ministerio le tuvo miedo a la voz de una mujer? Oye, hermano, con tremendas señales que había hecho Elías, iba a tener multitud de seguidores en Instagram, ¿o no? En TikTok. Uy, ¿usted tiene TikTok, pastor? No. Imagínate el canal de YouTube de Elías. Elías, el profeta de Dios, que hace llover fuego. ¿Y cuántas visitas hubiese tenido ese video si lo hubiesen grabado en ese momento? Ahí está, cae el fuego, ahí está el momento exacto en que cae el fuego y consume la ofrenda. En cuestión de segundos, miles y miles de visitas. Llegaba a los 100,000 suscriptores y le llegaba la placa porque eso hace YouTube, ¿no? A los 100,000 te mandan una placa y ya empieza a ganar dinero. Así que Elías dice ya, ¿sabes cómo está viviendo los youtubers? Se están dando unos lujos, hermanos. Hasta negocios están poniendo. Mientras usted gasta su internet y sigue ahí llorando, ¡ay, no tengo plata! ¿Me entiende? Y está haciendo rico a otros. En fin, eso es nada más un comentario. Vamos al verso 14. Seguimos en 1 Reyes 19, verso 14. Y mire lo que Elías va a decir, hermano. Mire lo que va a pasar aquí. Escuche, esté atento, vamos. Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Elohim Sebaot, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y yo solo quedé, y me buscan para quitarme la vida. Vamos, diga conmigo, y yo solo quedé, y me buscan para quitarme la vida, vamos. Y me buscan para quitarme la vida. Elías es ese profeta que pensó que era la última Coca-Cola del desierto. No hay más. Ese es Elías. ¿Sí? Pero Elías no contaba que cuando la gente cree que tiene la unción de la Coca-Cola, la última del desierto, Dios le va a sacar esas colas turrifly, ¿no? Gallitos, más. Para los que nos están siguiendo y que no conocen qué es eso de turrifly o turro, es un término ecuatoriano. Quiere decir de baja calidad, ¿sí? De baja calidad, ¿sí? ¿Cuál otra cola de esas de baja calidad? Bicola. Uy, cuidado, no están viendo, no, cuidado. Usted está temiendo, pastor. No. Estoy usando un ejemplo, no porque la Coca-Cola sea mejor en realidad, ¿sí? Sino que es la más famosa, por así decirlo. Entonces, dice Elías, y imagínense, está tirado ahí en el desierto. ¡Solo yo quedé! Imagínate Elías con su guitarra, triste y amargado. Señor, tremendo ministerio, hermano. Hice llover fuego. ¡Ay, Señor! Pero estaba ahí.
pensando que él era la última semilla pura de Israel. Pero no contaban con que Dios no se basa en una persona. Dios es un Dios de generaciones. Y créalo o no, Dios tiene pueblo en todo lugar. Dios tiene pueblo. Ahora mi pregunta o la pregunta para ustedes es, ¿dónde quedó la expansión del ministerio de Elías? ¿Ah? Que de ser, sí, era Elías, claro, el hombre respetado, pero después de lo que pasó en el Monte Carmelo, era Elías. Más respeto, profeta Elías. O sea, aunque se dure más, aunque le cueste más decirlo. Está bien, tranquilo. Leamos otra vez el verso 14 de Primera de Reyes 19, en la segunda parte. Yo lo leo y dice así: y solo yo quedé y me buscan para quitarme la vida. ¿Será que lo podemos mantener ahí leyendo? Vamos. 2, 3. Y solo yo quedé y me buscan para quitarme la vida. La expansión que Elías había tenido, Elías había tenido, lo llevó a pensar que él era el único fiel. Mire cómo la expansión que en su mente, que en su ministerio él pensaba que tenía, lo llegó a pensar que él era el único. Sin embargo, vamos a leer que el Señor le responde y lo ubica, le da una pastilla de Ubicatec, ¿sí? Para que salga del cuadro al que él había entrado. Verso 18, por favor. Primera de Reyes 19, 18. Preste mucha atención a esta palabra. Leemos. Y yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ok, ahora usted va a leer, ¿de acuerdo? Vamos. Y yo he hecho que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que esa gente que cree que tiene la unción de Elías, que se rasga la vestidura, solo yo he quedado, Señor, en Manta. Solo yo he quedado en Manabí. Yo soy la única, Señor. O yo soy el único. Tengo noticias para usted. Usted no es el único. Así que no se crea la divina pomada. No se crea la última Coca-Cola del desierto. Porque entonces va a tener que mirar Inca Cola, Pepsi, Gallito, más, Picola, Orange Crush, Orangite, y todo eso, hermano, por allí. Agua helada, ok, de acuerdo. Dios le va a poner al frente para que usted se dé cuenta que usted no es el único, que usted no es la única, hermana. Entonces, ante esto, Dios le dijo al profeta que regresara de su autoexilio, porque Elías es el profeta que se autoexilia. ¿Y sabe qué? No va a regresar simplemente porque tenía que regresar. En su regreso, Elías va a tener que ungir 2 reyes y un profeta que sería su sucesor. Lo siguiente que va a ocurrir entonces es que Elías va a recibir la palabra de Dios para poner juicio contra Acab y su mujer Jezabel. Note, y aquí está cambiando el panorama, ¿sí? Ya Dios lo ubicó. En ese ubicar empieza la expansión interna de este hombre que había hecho llover fuego, hermano. Pero que por una simple palabra de una mujer que lo mandó a amenazar, ni siquiera que Jezabel llegó y lo frenteó. ¿Qué te pasa? No, le mandó una noticia y el hombre huyó. No pudo sostener su expansión. Dios lo tuvo que confrontar. Mire lo que va a pasar en Segunda de Reyes 21, 17. Y la palabra de Jehová llegó a Elías Tisbita diciendo. Verso 19. Y le hablarás diciendo, así dice Jehová, ¿has asesinado y también tomas posesión? Y le hablarás diciendo, así dice Jehová,
en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre. Verso 23. Y también de Jezabel habla Jehová diciendo, los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ahora le pongo en contexto rápidamente qué está pasando aquí. Nabot era un hombre que tenía una viña. Y Acab quería esa viña y se la quería comprar. Así que como Acab era ese hombre pusilánime cuya mujer estaba encima de él, un día la mujer lo encuentra tristón. No, es que yo quiero esa viña. Tranquilo, yo te la consigo. Y Jezabel manipula, porque Jezabel es manipuladora, contrata a sueldo gente y los envía a ser testigos contra Nabot. Finalmente Nabot es asesinado y Jezabel entrega las escrituras de la viña, de la heredad. Sabe que la tiniebla quiere tu heredad. Y se la entrega a su marido. Pero eso no queda impune delante de Dios. Entonces el hombre de Dios, o sea Elías, que antes había hecho todo lo que hizo en el Monte Carmelo, que se fue a autoexiliar, llorando, pensando que era el único, Dios lo aterriza, lo ubica, le dice, ¿sabe que tengo 7,000? Así que no eres el único, ubícate. Empieza su expansión interior. Sale de ese estado en el que se encuentra para ir a ungir 2 reyes y un profeta. Pero no solamente eso, va también a dictar sentencia ¿contra quién? Contra Jezabel, la mujer que lo había amenazado. Gracias. Ahora quiero que note aquí la figura de esto. Mientras tú no tengas expansión interna, aquello que en algún momento para ti fue una amenaza, no lo vas a poder vencer. Oh, me estás siguiendo, ¿no? No lo vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque estará ahí latente. Tienes que llegar a ese momento donde tú experimentas la violencia del poder de Dios que confronta esas áreas de tu vida. Escúchame, esas áreas de tu vida. Lo voy a decir de esta manera, ¿sí? Lo contextualizo rápidamente. ¿Hay algún pecadillo ahí que tú dices, de vez en cuando me visita? No me deja en paz. Ok, ¿sabes qué? ¿Por qué? Lo mismo que le pasó a Elías. A veces hemos experimentado cierto éxito, cierta expansión, cierto crecimiento, pero hay cosas no tratadas. Y cuando esas cosas no tratadas están presentes, hasta que no las enfrentes, no las podrás vencer. Es interesante que Elías va a volver y va a dictar sentencia contra la mujer que lo amenazó y por cuya amenaza él huyó. ¿Por qué huyó? Elías tenía expansión externa, pero no tenía expansión interna. Su carácter no había sido procesado. ¿Sabe qué? Yo he visto mucha gente que hace llover más que fuego, hermano. No digo que usted nunca ha visto que alguien que yo hace llover fuego. No, he visto a gente levantar paralítico, he visto muchas señales en personas. Conocido gente que te puede decir lo que comiste hace 3 meses atrás, con hora y fecha, por revelación de Dios, pero que no tienen expansión interna y cuyos ministerios desaparecieron. Esto es muy delicado, hermanos. Pregunto, hermanos, ¿están entendiendo esta palabra? ¿A dónde vamos? Estamos mirando y vamos a revisar otra persona más, solo 2. Vamos a hacer revisión de 2 personas hoy. Pero la primera es el antiguo pacto, el profeta Elías. Elías pudo volver y completar la tarea
Pero no era suficiente con la expansión externa, hermanos. Él necesitaba una expansión interna. Nosotros debemos llegar a entender que si yo tengo una evidencia de una expansión ante mis ojos y ante los demás, eso mañana puede estar siendo sujeto de prueba. ¿Por qué? Por el simple hecho de no haber experimentado una expansión en lo interior. Y aquí quiero plantear esta pregunta. ¿Qué es una expansión interna? Ya que estamos hablando de eso. Es el proceso de formación de carácter. Escuche, la expansión interna es el proceso de formación de carácter mediante el cual mi expansión externa no se derrumbará ante las crisis, sino que permanecerá. ¿Por qué Elías no pudo permanecer después de matar a los 850 profetas de Baal y Acera? Porque no tenía el carácter para eso. Hay gente que no tiene el carácter ni el peso para sostener algunas cosas. Por ejemplo, hay gente que no sabe manejar el éxito. Por ejemplo, hay gente que no puede manejar ciertas cantidades de dinero o recursos. Una vez recuerdo uno de los mentores que tuve en mi camino, me decía: Gustavo, el dinero es un amplificador. ¿Por qué? Porque amplifica todo lo que esté allí, sea bueno o malo. Es como esa gente que, por ejemplo, antes no tenía ni para el bus. Y un día parece que ya ahora tiene carro, qué sé yo, tiene casa, algunas cositas. Y desaparecen. No es que ahora yo estoy ocupado. Ahora ya no tengo tiempo. Antes hasta caminando venía: Señor, bendíceme, bendíceme. Lum, llegó la bendición. Hermano, ¿usted por qué no se está congregando? Lo que pasa es que, mire, mi familia, nos fuimos a Santa Marianita. Nos fuimos a Río Vendido. Nos fuimos a Plátano Asado, al recinto donde yo nací, qué sé yo, donde tú habías nacido. Nos fuimos al Ramito. Nos fuimos a la Boca del Sapo, lo que sea. Míreme, cuando una persona tiene expansión externa, pero su carácter no ha sido procesado, tradúcase expansión interna, en cualquier momento explota. No es así, Daniela. ¿Cuántas cosas hemos visto en gente? Wow, es impresionante, hermano. Déjeme decirle que es cuestión de tiempo nada más. Nada más. Antes de pasar al segundo personaje, ¿quieres comentar algo aquí justo en este momento? Bueno, creo que es la realidad, ¿no? Estamos, realmente a veces pudiese sentirse cansador que te repitan o que te digan de tu carácter y otra vez tu carácter y no, cómo reaccionamos ante las circunstancias. Pero es una realidad. Y si el Señor lo sigue hablando es porque necesitamos verdaderamente prestar atención. Sí, podemos lograr grandes cosas, pero si hay una brecha donde el enemigo sí conoce que está esa brecha, por allí comienza la destrucción. ¿Verdad? Por allí. Sí, es realmente... Es que es la seguridad de que hay un reino que se opone al reino de Dios y que no descansa. Por eso dice el Señor en las Escrituras: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y ese sed sobrio tiene que ver con cosas, cómo te mueves en la vida diaria, ¿no? Cómo hablas, cómo te vistes, cómo haces las cosas naturales, sed sobrios. Entonces, en esas
cosas que se van manifestando, porque así dice, del corazón habla la boca, o cómo te manifiestas es por lo que internamente están ideas, paradigmas y diversas cosas, pero en sí es una realidad. Gracias. Vamos a ver la segunda parte de esto, pero veamos a alguien más contemporáneo para nosotros en el nuevo pacto. Creo que Pedro cae muy bien para esta enseñanza, ¿sí? Podríamos hablar de Pablo, sí, también, pero yo sentí que era con Pedro la cosa, ¿sí? ¿Cuánto no nos hemos sentido como Pedro muchas veces? Definitivamente, ¿no? Ahora, Pedro tuvo su momento de expansión externa, de hecho, sí, y no solo ocurrió una vez, sino varias veces. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús lo escogió para ser parte de los 12 discípulos. Vamos a Lucas 6:14, en la segunda parte de este versículo dice así, vamos. A Simón, a quien también llamó Pedro. Imagínate lo que es ser llamado por el Logos hecho carne, la palabra hecho carne, el Hijo de Dios, ¿sí? Ahora nosotros creemos que Jesús, porque como leemos la Biblia, pensamos que tal como la leemos así ocurrió en los tiempos. No, eso ocurrió de tal manera que Jesús aparece en escena y la gente lo empieza a seguir. Y seguir y seguir, y más o menos se calcula que cuando ya había pasado 1 año y medio de que estaba caminando con esa gente, es que Él los escoge. Y entre esos estaba Pedro. Entonces Jesús va al monte a orar, dice la palabra, y después de ese tiempo de oración, Él recibió los nombres. Porque recuerde que bien claro dice las Escrituras, nada hago por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. O lo que escucho, eso hablo. Entonces cuando Pedro es escogido, escúcheme, su momento de expansión más cumbre. Él está escuchando que Jesús está llamando a sus discípulos y dice, Simón. Profesor, aquí estoy yo. Ok, Simón. Más claros, así para allá. ¿Me entiende, no? ¿Cómo sabemos que Pedro pudo actuar así? Lo vamos a ver, que Pedro era bien lanzado, hermano. Sí, era lanzadazo y hablaba de más a veces. Ahora, otro momento de expansión de Pedro es cuando el Padre le reveló que Jesús es el Cristo. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 16, versos 13 al 19. Dice así la palabra. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Qué momento más cumbre. O sea, Jesús pronuncia su nombre, porque Dios tiene que habérselo pronunciado a Jesús. Escoge a este. Está Jesús preguntando, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y Pedro suelta la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, el ungido. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Bar Jonás. Bar quiere decir hijo, ¿sí? Bienaventurado hijo de Jonás, se llama a su padre. Escucha lo siguiente, porque no te... Ahí están todos escuchando, ¿ah? Y Pedro está ahí, ¿ah? Sí, más claro, ¿ok? No te lo reveló, ¿qué cosa? Ni carne ni sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Escúcheme, hermano. ¿Qué momento más cumbre que está viviendo quién? Pedro. Pedro. Quien antes era Simón, endeble, ahora es Pedro, roca. O sea, le está diciendo, ahora eres firme. Pero qué poderoso esto, mis hermanos. Pedro está viviendo sus momentos de expansión y note, todos están oyendo. Diga conmigo, todos están oyendo. Todos están oyendo. Esto es como que yo escogiera y le digo, a ver, Ramón, vente acá. Y le digo, bienaventurado, eres Ramón. Y todos están oyendo y dicen, está bien, claro que sí. Sí, comprende, ¿no? Lo está exponiendo. Está haciendo público el asunto. Y Pedro está allí. ¿Sabe que hay otro momento cumbre en la vida de Pedro en la transfiguración del Señor Jesús? Esto es tremendo. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versos 28 al 32 y presten mucha atención a lo que aquí pasa. Vamos. Como 8 días después de estas palabras, sucedió que tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, habiendo aparecido en esplendor, hablaban de su éxodo que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño, pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Note, a ver, primero Pedro, Jacobo y Juan. Este trío van a experimentar algo poderosísimo. Y van a ver a Moisés y Elías. Recuerde que hablamos de Elías hace un momento, ¿no? Pero el verso 32 hacia el cierre dice, vieron su gloria. Y a los 2 varones que estaban con él. Dígame si este no es un momento de expansión, hermano. ¿Ah? Los demás no tuvieron ese privilegio. Obviamente aquí no solamente está Pedro, sino que están Juan y Jacobo. Pero es impresionante. Ahí es donde Pedrito quiere hacer cabaña, ya lo saben, era muy lanzadito, ¿no? Ahora, hay otro momento cumbre en la vida de Pedro y es cuando él camina sobre las aguas. Mateo capítulo 14, versos 28 al 29. Leamos lo que dice. Pedro entonces respondiéndole dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y bajando a la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya. Sobre las aguas, no nadando, sobre las aguas. Y Jesús, ¿qué le dice? Ven, sobre la palabra, note lo que estoy diciendo aquí. Pedro pide algo. Dice, Señor, yo quiero que tú digas que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús va a responder sobre esa palabra que Pedro soltó y le dice, ven. Sobre esa palabra Pedro está construyendo algo. Un momento imperdible, impresionante. Entonces Pedro, ¿qué dice la palabra? Caminó sobre las aguas. Ah, no, pastor, pero lea más adelante, se hundió. Sí, hermano, pero caminó. ¿Caminó o no caminó sobre las aguas? Caminó. Claro que sí. ¿Quién antes había caminado sobre las aguas? Jesús. Moisés sí, Moisés caminó, abrió el mar, pero Jesús caminó encima. Ni para qué abrirlo, lo que entiende, ¿no? Ahora, ¿caminó o no caminó? Sí. Ahora, piensa usted en Pedro, ¿no? Está ahí, ¿no? Está ahí. ¿Me entiende? Sí lo hago, no lo hago. Se lanza y todos los demás están acá en la barca que antes habían estado diciendo un fantasma, un fantasma. Ahora están viendo a Pedro caminar sobre las aguas.
Momento para una selfie, ¿no? Graba, que lo subimos en el canal de Pedro, en YouTube, ¿sí? En el TikTok de Pedro, en el Instagram de Pedro, en el Facebook, en el Twitter, ¿sí? Y claro, Pedro dice, ¿entiendes? Y ahí se empezó a hundir por vergüenza, ¿sí? Casi se hunde. Y se hunde. Pero eso no es el punto ahora. Escúcheme, son muchas las experiencias de Pedro que nos muestran una expansión externa. Como Pedro ninguno, hermano. Pero igual que Elías, Pedro necesitaba una expansión interna para que a futuro el fruto de su expansión pudiera permanecer firme y no se derrumbara. ¿Cuándo ocurrió la expansión interna en la vida de Pedro? Buena pregunta. Vamos a resolverla inmediatamente. Escúcheme, yo creo que la expansión de Pedro, la expansión interna, empieza el día que el Señor Jesús anuncia que iría a la cruz. En el primer anuncio. Y se completó el día en el que el Maestro y Señor lo comisionó, lo sanó y lo comisionó. Entonces vayamos a Mateo capítulo 16, versos 22 al 23. Y leamos, mire lo que dice la palabra. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo, Señor, Dios no lo quiera, de ningún modo te sucederá esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Hace un momento atrás, Pedrito ha escuchado, bienaventurado Simón Bar-Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro. Y ahora le está diciendo, fuera de mi vista, Satanás. Me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. ¿Cómo es eso, hermano? Si hace un momento está teniendo una revelación directa del cielo, directa del Padre. Jesús lo dijo. Pero él le está diciendo, barájate. Fuera de aquí. ¿Cómo? Entonces, aquí empieza, ¿qué cosa? La expansión de Pedro, la expansión interna, la primera confrontación a su ego, a su soberbia, a su altivez. Lucas 22, 31 al 34. Simón, Simón, he aquí Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Pero él le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero él dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy sin que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Qué tremendo, hermano. Y sigue el desplome de la expansión de Pedro. ¿Se dan cuenta? Cómo se está derrumbando todo. Porque Pedro tenía una particularidad. Era muy entrador. Pero sin embargo, no discernía, no entendía muchas cosas hasta ese momento. Y por eso él pensaba que, ¿cómo maestro? ¿Cómo te voy a abandonar? Pero note que Pedro era sordo en su espíritu. Él no entendió lo que Jesús le dijo. Simón, Simón. ¿Por qué la traducción no dice Pedro, Pedro? ¿No se ha preguntado eso? ¿Sabe por qué? Porque el nombre Simón significa endeble. Simón, Simón. Y aquí Satanás os reclamó para zarandearos. ¿Por qué no reclamó a Juan? ¿Por qué no reclamó a Jacobo?
¿Por qué a Pedro? Sencillo, porque Pedro era el que había experimentado mayor expansión y más fruto. Entonces eso tenía que ser probado. Y claro, esto se iba a venir abajo. ¿Por qué? Porque él no tenía formado su expansión interna. No tenía que, escúcheme, Pedro no tenía carácter ni peso para soportar eso. Todo ese éxito. ¿Hola? ¿Usted se acuerda de la película Volver al Futuro, no? Bueno, yo le estoy contando aquí su futuro, lo que puede pasar, por si no se dio cuenta. ¿Hola? Lo estoy llevando un viaje al futuro, hermanito, hermanita. Oh, Pedro, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, más claro, sino que también a la muerte, por si escuchen ustedes, miedosos. O sea, está hablando a sus discípulos, a sus compañeros, ¿no? Pero Jesús le va a responder, le dice, te digo, Pedro, mire, ya cambió, ahora ya no le dice Simón, Simón. Pedro, ¿por qué? Porque Jesús lo veía a Pedro como un producto terminado. Le está diciendo, vas a ser piedra. Pero para dejar de ser piedra tienes que dejar de ser Simón. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy sin que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Vamos a esa escena, sí, vamos a Lucas 22, 56 al 60. Vamos, rápidamente. Entonces una criada, viéndolo sentado frente a la lumbre, lo miró fijamente y dijo, este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, no lo conozco, mujer. Un poco después, otro lo vio y dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Pasada como 1 hora, otro insistió diciendo, ¿de verdad? Este también estaba con él, pues también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y al instante, estando él aún hablando, cantó el gallo. Este es el momento más crítico en la vida de Pedro. Este es el hombre que no pudo sostener lo que habló. ¿Dónde quedó la caminata sobre las aguas? ¿Dónde quedó el tiempo de la transfiguración? ¿Dónde quedó el día que escuchó su nombre? Pedro, Simón, ven. Lo conecta con los otros apóstoles. ¿Dónde quedó? Pero ¿sabe qué? Aún faltaba más. Lo que ocurre a continuación, diríamos que es la gota que termina de derramar ese vaso. Pedro no pudo más. Versos 61 al 62 de Lucas 22. Y volviéndose el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor tal como le había dicho. Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Escuche. Mire esa escena. Está en el pretorio. Jesús está siendo enjuiciado, latigado y todo. Y Pedro está ahí entre la gente. ¿Estaba ahí? Sí, estaba. A medias. Bueno, resulta que el gallo canta después de que Pedro lo negó 3 veces. La escena es esta. Y volviéndose el Señor miró a Pedro. Imagínense a Jesús con todo lo que estaba viviendo y experimentando. Y estaba Pedro ahí, el gallo canta. Jesús sabía lo que estaba pasando y voltea a mirarlo. Eso sí que es cumbre, hermanos. Diría yo mis propias palabras. Creo que Pedro se sintió miserable. Su momento más crítico. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que él no pudo sostener con su palabra lo que él había hablado.
Porque Pedro no tomaba en cuenta lo soberbio y lo altivo que él era. Porque hay que ser soberbio para hablar como Pedro hablaba, hermano. Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido pasar. Tranquilo, maestro, tranquilo, yo lo tengo controlado. ¿Sí o no, muchachos? Sí, sí. No, Pedrito, yo he orado para que tú no seas destruido. La vas a pasar mal, pero vas a salir de esto. Ahora, la palabra amargamente, escuche, quiero que leamos en el original. La palabra amargo o amargamente es la palabra picros. Y mire lo que significa esta palabra. Amargamente, es decir, con sufrimiento mental. O sea, quiero que note lo que Pedro está experimentando. No es simplemente que, ¿cómo anda? No, amargado. Usted se ha visto hermanitos que andan medio amargadones, ¿no? Amargada, ok, no, nada que ver con eso. Estamos hablando aquí de que Pedro está experimentando un dolor desgarrador intenso porque él se había portado como un miserable. Esa es la palabra, un miserable. Pedro se da cuenta que él, durante todo ese tiempo caminando con Jesús, nunca pudo ver lo que Jesús quería que él viera. Y le fue necesario que se viniera abajo toda su expansión externa. Ahora yo quiero que usted por favor me mire y piense en esto. No sé lo que tú estés creando o hayas creado, pero yo te voy a decir esta palabra. Si eso no es sostenido por una expansión interna, eso se va a derrumbar en algún momento. Llámese como se llame. La Biblia es muy clara. Dios aborrece a los altivos. Dios aborrece a los soberbios. Usted puede decir lo que usted quiera. Déjame vivir mi vida. Yo no estoy hablando con nadie. Usted puede cantar lo que usted quiera. Yo soy rebelde porque el mundo... Sí, sígala cantando. Usted cante lo que usted quiera. Un día eso se va a derrumbar. Y probablemente ya no esté tu padre y tu madre ahí a tu lado. Hola. Un día quizás ya no estarán ahí, tendrás que ir a llorar a una tumba, a decir, perdóname por lo miserable y desgraciado que fui. Por cada lágrima que lloraste por mí. Hola. Yo sin lugar a dudas creo que Dios nos está llevando a un viaje al futuro. El que tiene oídos, que oiga. Gracias a Dios, Jesús no dejó a Pedro allí. No lo dejó allí. Pero ¿sabe qué? Esa amargura que Pedro experimentó era un sufrimiento mental. O sea, es como algo que lo atormentaba. Porque la Biblia dice que lloró amargamente. Yo siempre he pensado en esa escena, hermanos. Muchas veces he pensado en esa escena de Pedro sintiéndose un miserable. ¿Era necesario todo esto para que Pedro pudiera experimentar una expansión interna y nunca más negaría a su Señor? Nunca más. De ahí en adelante lo que ocurre es que Pedro está dispuesto a dar la vida por él. Antes no lo podía hacer. La expansión externa lo había cegado. Por eso negó a Jesús. Muy sobradito era Pedrito. Muy sobradito. Sin embargo, lo que va a ocurrir después es lo que queremos resaltar. Amén. Para mí, particularmente, Daniela y hermanos, una de las escenas más impresionantes y que desde mi punto de vista conmovieron los cielos y la tierra es ese encuentro de Pedro con Jesús.
Es ese momento clave cuando Jesús se encuentra con sus discípulos y en particular con Pedro, después de la resurrección. Después de la resurrección. Y es ese encuentro que ocurrió después de una noche sin poder pescar nada. Ya sabe a dónde voy. Una noche estéril. Ya estaba ahí, ya había experimentado esa amargura. Vamos a Juan, y tenía que ser Juan. Tenía que ser Juan. Juan 21, 15 al 17, dice así. Ahora usted presta atención y mire cómo se va a completar la expansión interna de Pedro, ¿sí? Ahora la cosa va a cambiar aquí, vamos. Cuando pues desayunaron, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderitos. De nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: pastorea mis ovejas. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, entristecido de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejas. Yo he predicado muchas veces de este tema, de diferentes tópicos y ámbitos y momentos, pero particularmente para mí esta escena es una de las escenas más conmovedoras que vas a encontrar en el Nuevo Pacto. Ese encuentro de aquel hombre cuya expansión externa no pudo sostener el fruto y terminó negando a Jesús, quien ya se lo había anticipado, y sin embargo Pedro en su soberbia refutó. Sin embargo, no quedó ahí planchado y su ministerio se acabó. Hay un encuentro impresionante. Ahora quiero que notemos lo siguiente. En esta conversación, el Señor Jesucristo le va a dejar muy claro a Pedro. Escuche lo que voy a decir. Y no solo a Pedro, sino a todos nosotros. Llámese en apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, líderes. Le va a dejar claro lo siguiente. Miren lo que le va a decir. Apacienta mis corderitos. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pastorea, por favor. Pastorea, apacienta. Vamos a leerlo. 2, 3. Apacienta mis corderitos. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis ovejas. ¿A dónde voy con este punto? Ya vuelvo con Pedro. Las ovejas son del Señor Jesucristo, no nuestras. La iglesia, su cuerpo, no es nuestra. Él es la cabeza y a la vez el cuerpo, al igual que nosotros, somos su cuerpo. El ministerio y el llamado no es nuestro. La unción no es nuestra. La revelación no es nuestra. Que Dios te use o que Dios nos use no nos convierte en los dueños de la grey. Escúcheme lo que voy a decir, hermanos, porque esto es lo que oí que Dios decía: escríbelo. Hemos cometido un gran pecado al pretender hablar de una expansión externa y de logros que nos han hecho pensar que somos la última Coca-Cola del desierto, o nos creemos tan autosuficientes que no nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy que no hemos experimentado la verdadera expansión. No la hemos experimentado. ¿Por qué? Porque la verdadera expansión es la que comienza en el interior y se refleja en lo exterior. Y va más allá de resultados numéricos. ¿Sabe que es tan tremendo que muchas cosas están escritas en la Biblia y no somos muchas veces capaces de ver que esas experiencias
que hayan tenido los hombres o mujeres de Dios en las Escrituras, muchas veces no son más que el reflejo de lo que nosotros estamos viviendo o haciendo. Quizás no podríamos compararnos mucho con el tema de Elías, más allá de llegar a pensar que somos los únicos. Pero yo sí creo que Pedro es un ejemplo tan calcable para la iglesia. Encaja. Y yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cuánta soberbia hay en usted? ¿Cuánta soberbia hay en nosotros? ¿Cuánta altivez? ¿Cuánto orgullo? Que muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer nuestro propio pecado, aunque esté en nuestras narices, frente a nuestras narices. Claro, nosotros leemos y vemos que Jesús le dice a Pedro, hablándole en buen criollo, te advierto, Pedrito, te advierto, mira, te va a pasar esto. Jesús le dice literalmente, Pedro, Simón, Simón, Satanás, escúcheme, Satanás, el adversario, el diablo, ha pedido tu vida para zarandearte, o te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Y sin embargo, a pesar de eso, Pedro no pudo ver, no pudo entender. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido esa iglesia como Pedro? ¿O cuántas veces nos hemos comportado como Pedro? Tan sobrados, tan soberbios, tan altivos, tan yo me la sé. Solo pensemos en casa con los hijos. Cuando un padre está dando una instrucción y los hijos tienen el descaro de refutar esa palabra de su padre. En estos días estábamos revisando con los jóvenes de Primicia, estamos viendo un módulo que se llama Principios de Poder Espiritual y justo estábamos hablando del octavo poder espiritual, que según ese tema, el principio de autoridad. ¿Cuánta gente que no sabe reconocer autoridad o delante de quién está? Pedro recién pudo saber delante de quién estaba después de que se le derrumba todo. Escúcheme, pero Jesús siempre quiso jalar a Pedro a la realidad. Cualquier cosa que tú estés haciendo, levantando, que no haya sido procesado en el carácter primero en tu interior, en algún momento se va a venir abajo, hermano. Usted me está profetizando, no, yo te estoy diciendo lo que la palabra nos enseña. Yo le estoy diciendo a usted que sin un incremento, sin una expansión interna, usted no va a poder sostener el fruto de una expansión externa. ¿Qué va a pasar? Eso te terminará aplastando. En algún momento todos nosotros hemos tenido que reconocer, hermanos, o en algún momento todos tendremos que llegar a reconocer que no hemos tenido el peso, no hemos tenido la talla para sostener lo externo. Ahora, nosotros tenemos la Biblia y podemos leer aquí experiencias de hombres, más de hombres que de mujeres, y sin embargo, continuar ciegos y sordos y querer seguir edificando algo sin que eso haya sido procesado primeramente desde lo interior. Y podríamos citar a otros personajes de las Escrituras y profundizar más y profundizar más.
Pero hemos tomado dos hombres, uno del antiguo pacto y otro más contemporáneo, Pedro. Él vivió su momento de expansión, sí, lo vivió. Pero la expansión fue necesario que primero se produjera en su interior. Tuvo que haber un quiebre en la vida de este hombre, un derrumbe total. Parafraseando diría yo, Pedro, aquella noche en que tuvo que llorar amargamente, como leímos la traducción, con un sufrimiento mental, pensaría, ¿y de qué me sirvió todo esto? No es que el haber caminado sobre las aguas no servía, o haber estado en la transfiguración, o ver un demonio salir porque él dijo en el nombre de Jesús, porque eso dice las Escrituras. Jesús los envió y regresaron diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan. Pero finalmente, reconocer que nada de eso era lo más importante. ¿Me está siguiendo? ¿Qué era lo más importante? Jesús. Nunca se dio cuenta hasta ese momento del hombre con el que estaba caminando, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, entonces, pastor, ¿qué tuvo Pedro? ¿No tuvo una revelación? Hermano, tú puedes tener una revelación, pero no cambiar tu corazón. Esa revelación que Pedro tuvo no cambió su mente. Desde mi punto de vista, creo que aumentó su ego. Vamos a cerrar este tema esta mañana. Cuando hablamos de expansión interior, hablamos del carácter, hermanos. De eso estamos hablando esta mañana. Si un carácter de una persona no ha sido procesado, no ha sido molido, no te creas que porque tenga resultados externos significa que Dios esté aprobando eso. En lo absoluto. No es así. Nosotros tenemos en el servicio, en el ministerio con mi esposa, probablemente ella más años que yo porque llegó, no es porque sea más adulta que yo, ¿sí? Sino porque fue hallada por el Señor mucho antes que yo me resistía mucho, pero oficialmente yo siempre hablo del año 2000, los comienzos, en el año 2000. Estamos hablando ya de los 2023, 23 años. No de conocer a Cristo. De conocer a Cristo ya mismo llegamos a los 30 años de conocer al Señor. Más de la mitad de nuestra vida. Hablo de servicio. Y a lo largo, escúcheme hermano, antes de cerrar, a lo largo de estos 23 años de servicio a Dios, yo he tenido que llorar por cosas, he tenido que reconocer muchas cosas, me he tenido que tragar palabras, he tenido que pedir perdón, he tenido que hacer muchas cosas, he tenido que perdonar, pero también he visto a gente que que fue muy cercana a mí también, descalabrarse. Yo le estoy hablando de creyentes aquí. Que nunca más se levantaron, hermanos. Y causaron tanto dolor, tanto sufrimiento. Que hay gente que aún no se repone de eso. Porque eso fue como una bomba que cayó y esparció su efecto. A veces, dependiendo del don y el llamado de esa persona, afecta a una familia, afecta a una ciudad, afecta a una nación. En esos niveles he conocido casos
Y son momentos para reflexionar en los que uno dice, como dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Tengo un texto más para leer, pero yo quiero darte un tiempo si tú quieres sumar algo a lo que hemos hablado en este punto. Amén. Sí, realmente creo que todos necesitamos tomar esta palabra. Todos, ¿sí? Porque ahí están dos grandes hombres como Elías y Pedro, que si están en las Escrituras es por algo, ¿no? Es por algo. Eran hombres realmente que amaron al Señor, sirvieron al Señor, pero también tuvieron que pasar por un proceso. Dice que el mejor aceite sale cuando las olivas son machacadas, ¿no? O sea, y ellos fueron olivas machacadas. Y nosotros también, para que salga realmente el aceite puro, extra virgen, no sé si hay uno de mayor calidad, pero tenemos que pasar por procesos para sacar aquellas cosas que no son de Dios en nuestra vida. Y aquí vemos a Pedro, cómo el Señor le decía, Pedro, tal cosa. Y Pedro, no es para mí esa palabra, porque no, yo estoy bien en este instante, te sigo a ti, te sirvo a ti, voy contigo hasta la muerte. Pero a la vuelta estaba Satanás ya habiendo preparado la trampa en donde Pedro iba a caer. Esa negación del Señor. O sea, creo que realmente si uno se pone allí o se mete allí en la palabra donde dice y lloró amargamente, no solo que lo lee, sino que metámonos allí donde dice lloró amargamente. Cuán doloroso para Pedro haber sentido que traicionaba a quien durante todos esos años que pasó con Jesús vio que le amaba, vio que le servía, ¿no? El Señor Jesús dice, vine para servir, y le sirvió a sus discípulos. Entonces, es allí en esa confrontación donde Pedro tiene un cambio. Y yo quiero levantar esa voz que realmente hay un ego que está en nuestras vidas. El creer que sí podemos, el creer que en nuestras fuerzas. Estamos hablando, como dice Eclesiastés, bajo el sol. Es decir, aquí en la tierra creemos así. Hasta que no tenemos ese paso, ese proceso donde el Señor te dice, Satanás te anda buscando para esto y va a hacer esto contigo. Y aparecen justo después de esos momentos que tuviste un gran éxito o consideraste algo bueno en tu vida. Y en mi vida ha pasado en varias ocasiones, cuando he dado una palabra que he considerado realmente poderosa y he dicho, buena palabra. A la vuelta de la esquina hubo algo que me hizo caer. Yo recuerdo 2 eventos que el Señor me permitió y nos permitió como congregación llevar a cabo, que se llamó uno, hasta que me levanté yo. Y escuelas para mujeres. Escuelas para mujeres. Y el otro fue levántate y resplandece. Algo así fue. Y realmente fueron eventos poderosos. Pero detrás de esos eventos vino una voz que me hizo temer. Y como el profeta Elías, me escondí. Me escondí por varios años. Algo me hizo temer. Y ahí quedaron los 2 eventos como una muestra de la potencia de Dios, de lo que Dios posiblemente quería hacer. Pero también era cierto que tenía que pasar por un reconocimiento de que había algo interno. Y otros procesos que de una u otra manera me hicieron reconocer hasta
el punto de llegar un día que el Señor me dijo, así como Pedro, una vez que vuelvas, fortalece a tus hermanos. Y esa es la parte donde el Señor me ayudó realmente a esa expansión interna, a reconocer que en nuestras palabras, en nuestra forma de ser, hay tantas cosas que debemos bajar, hay tantas cosas que debemos permitir que el Espíritu obre. Que este verso que dice, no te apoyes en tu propia prudencia, es tan cierto. Muchas veces me apoyé en mi propia prudencia. Pero también agradezco al Padre porque, mientras estamos apoyados en nosotros mismos, en creer que es de tal o cual manera, en pensar, yo he llegado a pensar y aún tengo muchas veces el pensamiento, Señor, esto que es verdadero lo estoy conociendo como la verdad que tú ves. De ese pensamiento de decir, Señor, esta es la verdad. Muéstramela porque puedo estar creyendo algo que no es. Y yo quiero realmente reconocerlo delante del Señor. Sí, reconocer que Él es el que tiene primero el derecho sobre nuestras vidas. Que muchas veces pensamos que voy para acá, que hago esto, que digo esto, como si Él no estuviera, como si Él no existiera. Pero Él es Dios, Él es el Dios vivo, el Dios que merece toda honra, toda gloria, y que nuestra conciencia a veces lo olvida, que a veces pasa el día y nos metemos en una u otra cosa, ignorándolo a Él. Pero debemos volver a ser cuerdos y entendidos. Si Él nos quita hoy el oxígeno, si hoy ya no existe ese oxígeno para nosotros, expiramos, morimos y ahí quedamos. ¿Sí? Ni las riquezas, ni los logros, ni nada nos puede salvar de eso. Hoy en la mañana reconocí algo, que la salvación del Señor es tan grande que nosotros a veces pensamos, el Señor me salvó hace 33 años, me encontré con Él. No, la salvación hoy la vivimos, hoy nos salva el Señor, hoy se sigue manifestando esa salvación. Si no fuera por esa salvación, ya hace tiempo que hubiéramos caído y allí hubiéramos quedado sepultados por causa del pecado. Pero gracias a Él, que hoy en honra a Él podemos levantar su nombre por todas las oportunidades que Él nos da día tras día. Dice que Él es paciente, esperando que nadie perezca y que todos vengan al conocimiento de Él. Así que aquí estamos para alabar el nombre del Señor. Aquí estamos para reconocerle. Amén, amén. Creo que si preguntáramos experiencias, muchos podrían sumar a esto, a esta palabra. Yo no creo que es una palabra que esté terminada. Creo que es algo que Dios va a seguir procesando. Pero también percibo que hay gente que va a tener que experimentar cosas bien profundas si no entienden lo que hoy Dios está diciendo. Para mí el ejemplo de Pedro es tan claro. A Pedro no le agarró de sorpresa lo que ocurrió. Jesús se lo advirtió. Y sin embargo, Pedro tuvo, no sé en qué categoría cae eso, hermano. ¿Usted cómo lo diría, pastor? Yo diría que tuvo el descaro
de ignorar la advertencia. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Dios siempre quiere tratar con el hombre interior para sanarlo, para restaurarlo. No es que Dios no quiere que tú te expandas y crezcas y mañana tengas logros. El problema es si eso que tú logras no tiene el peso para sostenerlo. La caída es inevitable, hermanos. Y el dolor, ni se diga. Yo he sido muy reiterativo en algo esta mañana. Ejemplos de gente que oí y de gente que conozco personalmente. Tengo muchos para contar. Y siempre para mí, yo recuerdo aquella ocasión en que estábamos dando una escuela en los cerros, en el año, creo que eso fue el 2019, ¿sí? Marzo del 2019, antes de la pandemia. Y entra un mensaje que nos enviaban en un grupo, en un chat, informando, no era un chisme, era informando lo que había pasado con un matrimonio en particular, amigos de otro país. Yo tuve que tomar fuerzas para terminar esa sesión, pero terminada esa sesión yo salí de ahí a llorar. Yo no podía dar crédito a lo que estaba leyendo. Lloré y venía a mi corazón esta palabra: el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree estar firme. Nunca más esa gente fue igual, no se pudieron levantar más. Un tema delicado allí. Pero a mí me golpeó tan fuerte. Amados, yo creo que Dios busca en este año que hemos entrado que nosotros miremos hacia adentro. No que nos encerremos, sino que miremos internamente. Siempre yo me hago esta pregunta: ¿por qué Dios envió una palabra? Para mí siempre ha sido una voz de advertencia. Ciertas palabras muy puntuales. Y esto no tiene que ver con líderes, pastores, esto es todo el cuerpo, toda la grey, la iglesia en este país, en esta nación. Urgentemente necesita volverse al Señor. Porque las mezclas que hay son terribles, hermanos. Quiero leer un texto más para cerrarlo. Voy a leer yo. Colosenses capítulo 1, versículos 10 al 14. Esto es Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosas el siguiente mensaje. Este es un texto que nos habla de una expansión ya interna. Pero este es Pablo. Mire lo que dice. Presta atención. Para andar como es digno del Señor, con el fin de guardarle en todo. Con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Pues si usted quiere una palabra que habla de expansión, ahí está. Colosenses capítulo 1, versos 10 al 14. Amados, esa es la palabra que apertura este año para nosotros.
Cuando hablamos de expansión, de aquí en adelante, no ignoramos que una persona puede crecer en muchos aspectos personales, familiares, laborales, estudiantiles. De hecho, nosotros estamos como familia gozosos porque nuestro hijo Nathan el martes pasado hizo la defensa de su tesis de grado y oficialmente ya ha terminado la colegiatura. Estamos saliendo de viaje este fin de semana porque su graduación es, como ya saben, Joseph House en La Paz, Bolivia. El próximo 18 va para su viaje de graduación y luego viene la ceremonia final y regresamos. Es una etapa. Eso se llama expansión. Claro que sí. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Yo soy un convencido de eso porque lo vivo, lo creo, lo experimento. Dios no es deudor de nadie. Dios anhela que sus hijos crezcamos, nos expandamos, mostremos su gloria. Pero el problema es cuando nosotros no nos damos cuenta que no hemos tenido una expansión interna. Y entonces estamos poniendo en riesgo todo. Estás poniendo en riesgo tu matrimonio, tus hijos, el ministerio, lo que sea. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de empezar ya este año 2023 diciendo, Señor, necesito. Escúcheme, no espere a que se descalabre algo para entonces decir, la verdad es que yo era un soberbio, un altivo. No esperes llegar a eso, hermanos. No esperes llegar a recibir un diagnóstico médico para entonces querer ponerte a cuentas con la gente. Ustedes saben lo que mi familia y yo experimentamos del 2020 al 2021. No voy a entrar en esos detalles porque usted lo sabe a la saciedad. Si no fuera por Dios, yo no estaría aquí. No estaría aquí. Ya me hubiera ido, hermanos. Pero Dios es bueno. No espere llegar a un momento crítico de su vida para entonces querer resolver las cosas. Entre en esa expansión interna. El Señor, trata conmigo, Señor. Ahí donde usted está, trata conmigo, Señor. Identifíquelo. Lo que había que hablar ya lo hablamos. Ahora es cada uno delante de Él. Señor. Señor, yo te necesito, Señor. Y como decía mi esposa, no es que fui salvo hace tantos años. Cada día tu salvación se manifiesta. Cada día tenemos que ser salvos de algo, Señor. Porque engañoso es el corazón. Porque quizás no hemos visto una trampa, algo que está allí avanzando. Y nos creemos autosuficientes. O somos tan altivos y soberbios, Señor. Perdónanos por eso, Señor. Yo te pido perdón en esta hora, Señor. Junto a todos aquellos que están teniendo este tiempo, reconociendo su necesidad de una expansión, sí, pero interna. Crecer interiormente. Bendigo esta palabra que nos traes y nos permites en este primer día de este año 2023. Junto a todos los amados hermanos que están aquí, amigos que nos visitan, Señor, y aquellos que están siguiéndonos por esta transmisión. Oh, sí, Señor.
Tenga su tiempo allí. Mientras escucha este cántico, le voy a pedir que no lo cante, le voy a pedir que usted ore, amado, hermana, hermano. Ore allí. Piense en su casa, piense en su matrimonio, en sus hijos, su trabajo, su negocio, su profesión, todas las áreas. Permita que la luz atraviese todo eso. Yo quiero invitarlo a hacer una acción hoy día. Que nos presentemos delante de Él. Hace un momento le estaba diciendo: Señor, necesito una expansión interna. Necesito ir más allá. Necesito. Si sientes en tu corazón que esto es para ti, usted sabe que no suelo hacer estos llamados, pero hoy creo que Dios sí lo está pidiendo. Viene de Él. Que podamos presentarnos a Él hoy día aquí. Espacio hay, el que siente venir, hágalo. No venga porque hay un llamado, ven porque lo entiendes realmente. ¿Quieres morir realmente? Y dices: yo necesito, Señor. Pues bienvenido a juntarte a nosotros aquí al frente, sí. Ahora que la
Mire, escúcheme un momento. Quiero decirle algo. ¿Por qué doblé mis rodillas? ¿Por qué me presenté allí? Porque sentía una fuerte necesidad en mi corazón de reconocer mi condición. Y sabe que de pronto tuve una imagen de una escena hace muchísimos años en otro lugar donde mi esposa y yo estábamos ahí liderando también en ese tiempo. Llegó a predicar un hermano de otra ciudad. Tiene un mensaje muy violento, muy fuerte. Digo violento de fuerte. Y este señor, este varón, hace un llamado. Su mensaje fue radical, o sea, era una cosa extrema. Y yo recuerdo que yo me quedé sentado en la banca, yo no pasé. Casi toda la congregación fue al frente, incluso los que eran pastores en aquel momento. Y yo en mi corazón dije, bueno, lo que este hombre ha venido es tremendo, me pareció una palabra muy puntual. Pero en ese momento yo lo que sentía era que era una palabra que no tenía que ver conmigo, no me sentía aludido, por así decir. Y por muchos años, varias veces veía esa escena, muchos años. Pero hoy día, ahí de rodillas, Dios me dijo, te voy a llevar a un momento en tu vida donde no pudiste ver. Porque no interesa quién lo trae el mensaje, sino de quién viene el mensaje. ¿Me estás siguiendo, no? Y yo me veo allí sentado en una banca y la gente está al frente y este varón está dándole con todo. Y Dios me dijo a mí, no tuviste, no discerniste, no pudiste ver. Yo nunca había hablado de esto, hermanos, nunca. Y posiblemente mi esposa está haciendo memoria de eso también. Yo creo, estoy convencido de que el Señor está trayendo una voz de advertencia a esta nación. Aquí hay gente que nos está visitando de otras congregaciones, porque sus familiares se congregan aquí, están de paso, de visita. Hoy día, yo quiero decirle a esos hermanos que no es una casualidad que tú hayas venido hoy aquí. No es porque tu familiar te invitó, sino porque usted o tú necesitas recibir ese mensaje. De hecho, al inicio yo subí a la cabina y le dije, Emilio, deja ese video libre. Nosotros normalmente después de la transmisión el video se encripta hasta que se edita y se vuelve a subir. Normalmente se edita la parte de la adoración, se corta para que sea solo directo a la prédica. Pero antes de venir aquí al frente, el Señor me decía, deja libre ese video. O sea, no somos dueños de la revelación. Y ciertamente se liberan los videos, están ahí en YouTube. Pero este en particular tiene un mensaje que Dios quiere que el resto de la iglesia lo oiga, lo vea. Quería ponerme en luz con esto que estoy contando, que pasó hace muchísimos años atrás. Muchos años atrás. A veces nuestra capacidad de reacción es debido a que no podemos ver y oír, aunque tú estés frente al mismísimo Dios, hombre de Dios, no poder ver, como le pasó a Pedro. Creo que Dios le está hablando un mensaje muy claro. Tremendo. Que el Señor nos ayude, hermanos.
Que el Señor nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gracias, Señor, por este comienzo de año, Señor, y por esta palabra. No piense que esto ha terminado allí. Dios seguirá hablando de esto. Dios seguirá hablando de esto, hermanos. Amén. Dios seguirá hablando. Gloria sea al Señor, mi hermano. Gloria sea a Él.